Los judíos no somos proselitistas, es decir, los judíos no vamos por el mundo buscando a que las personas se conviertan al judaísmo, a diferencia de religiones como el cristianismo o el islam, que ellos sí aspiran a que todo el mundo siga su religión. Por otro lado, ¿cómo es posible que si la aspiración del judaísmo es la visión profética de que todo el mundo creerá en Dios y aquel día su nombre será uno y todo lo que hablan los profetas de esa visión final, cómo podemos conciliar de que si no somos proselitistas, es decir, no vamos buscando personas a conversión, a la vez tenemos un mensaje universal? ¿Cómo se concilia esto? Les voy a mostrar algunas fuentes porque vi hace poco un video de el rabino Yosef Garmon hablando con el rabino Ishai Harari sobre que los judíos no somos proselitistas, pero acá hay un matiz que me gustaría aclarar porque es verdad que no buscamos convertir a las personas al judaísmo, no obstante, sí hay un mensaje proselitista en el judaísmo, no para convertir a las personas, pero sí para difundir la Torá, difundir el judaísmo mismo, pero sin la necesidad de que se conviertan. ¿Por qué quiero hacer este video? Porque hay un gran malentendido que a mí hay veces me lo escriben en los comentarios y también si ustedes leen textos de la literatura cristiana de los últimos siglos o en la literatura islámica, hay una acusación que es falsa, que se le hace a los judíos de que supuestamente nosotros somos supremacistas y que como nos creemos superiores no queremos que nadie entre al judaísmo. Eso no es exacto. Eso es, les voy a mostrar algunas fuentes como sí, en el judaísmo existe el concepto de conversiones al judaísmo, no existe la idea de ser supremacista por el hecho de que creamos que la humanidad son inferiores en sí, sino por el hecho de que creemos que también las otras naciones del mundo son importantes. Consideramos que como también los no judíos tienen un rol en el mundo, no toda la humanidad tiene que ser judía. Justamente ese es el mensaje universal, que también tú que nos ves en este video, bien estés en México, en Colombia, en Argentina, no importa en dónde, también Dios te hizo así porque tú también tienes un rol y eso es lo que les quiero mostrar. Antes que nada les quiero decir un poco de la historia del pueblo judío. Hubo dos momentos en la historia en donde los judíos sí hicieron proselitismo de forma activa, que fue en el periodo de Ezra y Nehemías, porque había un tema con mujeres que habían tomado personas que eran judíos y las mujeres no eran judías, y también durante un periodo del reino Hasmoneo. Después de la revuelta macabea también había una zona de idumeos, entonces también los forzaron a convertirse. Aparte de estos dos periodos en el mundo antiguo, no hubo más momentos en donde los judíos tenían una campaña de hacer proselitismo, es decir, de hacer que personas se convirtieran al judaísmo. No hubo más. Hay quienes creen que durante el periodo de la ocupación romana en Judea, eso es en el siglo -1 y en el siglo I de la era común, creen que también en este momento habían campañas para convertir personas al judaísmo, pero esto la academia lo reevaluó. ¿Y por qué creen esto? Porque toman algunas citas del Talmud, que son leyendas como la de Onkelos hablando con soldados romanos que se convertían, y una de las citas, y quizás es la única fuente explícita donde habla del supuesto proselitismo judío, es esta, y está en la Biblia cristiana, que dice, Mateo 23, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Lo dice supuestamente Jesús, pero en verdad yo no creo que esto lo haya dicho Jesús, porque la palabra hipócritas no existe en el hebreo antiguo ni en el arameo, y Jesús hablaba arameo. Es una palabra del teatro griego, hipócritas. Pero por eso yo creo que Jesús nunca dijo esta frase, sino que después se la adjuntaron los autores, el autor, el editor de Mateo se la puso a boca a Jesús, pero en todo caso, fariseos hipócritas. Y la frase es, porque recorren mar y tierra para hacer un solo prosélito. Entonces, de acá hay personas que creen que este es un testigo histórico de por qué supuestamente los judíos buscaban hacer prosélitos. Hoy en día ya la investigación académica ha evaluado si ese pasaje revela una realidad histórica y no había una realidad histórica en la que los judíos buscaban conversos en la época del Imperio Romano. Lo que refleja es retórica. Acá les muestro, por ejemplo, un fragmento de la investigación de Michael Bird en donde él analiza históricamente y lingüísticamente este tema y llega a la conclusión de que no hubo proselitismo, sino que es más bien un tema retórico. Es una idea muy minoritaria entre los historiadores los que creen que hubo un proselitismo activo por parte de los judíos desde el periodo de Julio César hasta la guerra del año 70. Nuevamente, la gran mayoría de académicos no opina eso, pero lo que sí ocurría, y de esto hay muchas fuentes, más de 300 documentaciones del tema en el mundo antiguo, es que muchos paganos, personas que no eran judíos, eran atraídos por el judaísmo, porque
tenía muchas buenas ideas sociales, la idea del monoteísmo. Entonces, estas eran personas que se acercaban al judaísmo, pero que no se convertían. Es decir, se acercaban por su propia cuenta y los judíos muchas veces les alegraba esto y los recibían de brazos abiertos. Esos se llamaban, por ejemplo, los denominaban temerosos de Dios o sebomenoi, menuentes, theosebeis. Y para las personas que quieren saber más del tema, tengo dos videos del tema, uno mostrando arqueológicamente cómo hay muchos académicos que consideran que estos en la época eran noágidas y hay inscripciones de esto en algunas sinagogas en Asia Menor. Y también tengo un video con el doctor Antonio Piñero, que es un experto de la materia, que también habla sobre cómo los temerosos de Dios, que eran estos no judíos que se atraían por el judaísmo, cumplían lo que se conoce como las leyes noágidas. Pueden verlos, están en mi canal. Entonces, estos eran personas que no eran judíos, que por su cuenta llegaban al judaísmo. El judaísmo los recibía de brazos abiertos, no porque los buscaba, sino porque ellos llegaban. Y estos eran lo que se puede decir noágidas en esa época, que se les llamaba temerosos de Dios, y todos los términos en griego como theosebeis y eso. Eso significa que sí existe la idea de que los judíos esperamos que las personas lleguen al judaísmo, o por lo menos a las ideas del judaísmo, pero no necesariamente que se conviertan. Y les voy a explicar esto porque puede ser confuso. Hay personas que pueden interpretar que los judíos, como somos supuestamente supremacistas, no queremos convertir. Les voy a explicar brevemente. Si los profetas dijeron que al final de los tiempos las naciones van a reconocer a Israel, por ejemplo, así empieza el libro de Isaías en el capítulo 2, así termina el libro de Zacarías, así habla el profeta Miqueas, etcétera. Todos los profetas básicamente hablan de esto, de las naciones y de Israel, y todos conociendo la idea de Dios. Significa que si los judíos, el pueblo de Israel, somos una nación, también hay otras naciones. No es que todos se vuelven la nación de Israel, hay otras naciones. Ese es el punto. Por eso consideramos que no hace falta que las personas se conviertan al judaísmo para que puedan amar a Hashem, a Dios, para que puedan tomar parte con Dios. Por ende, los no judíos no tienen ni la obligación ni la necesidad de convertirse al judaísmo, pero de que sí tienen obligación. Los no judíos tienen la obligación de cumplir las leyes noágidas. No voy a expandirme mucho de qué es ese tema. Les comparto una lista de reproducción donde tengo unos más de 100 videos del tema hablando de eso. Sea como sea, aunque supongamos que en el mundo antiguo haya habido un factor proselitista del judaísmo que buscaron conversos, hoy en día en el judaísmo eso no existe. Quizás habrá habido personas muy particulares que lo hayan aplicado. A mí me parece fatal que haya en redes sociales personas tratando de convertir a personas que no son judíos al judaísmo, porque eso sí es creerse supremacista, en mi opinión. Porque eso significa que si tú crees que los no judíos no tienen un rol, tú vas a tratar de volverlos como tú. Paréntesis, sin ganas de ofender a ningún cristiano viendo esto, no a ningún musulmán. Si un musulmán quiere que todo el mundo piense como los musulmanes, significa que ellos consideran que todos los demás están equivocados. Eso sí es supremacismo. En el judaísmo no partimos de esa idea. Consideramos que todos tienen un rol, que hay muchos caminos para llegar a Dios y por eso no todos tienen que convertirse. En el momento en que hay alguna persona tratando de convencer a los demás a que se conviertan al judaísmo, en mi opinión, eso sí es supremacismo, porque es tratar de negar otras posibilidades de que las otras personas sin ser judíos puedan llegar a Dios, y eso es en contra de las fuentes, como lo vamos a ver. En todo caso, no hay pruebas de que los judíos hacían un proselitismo activo. Esto lo pueden leer en el libro de Naomi Pasachov y de Robert Littman, que se llama A Concise History of the Jewish People, en la página 67. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección de este video, que es donde vamos a analizar si acaso existen fuentes judías que prohíban el proselitismo. Porque una cosa es que no haya ocurrido que los judíos teníamos una campaña de convertir personas al judaísmo, pero quizás es una prohibición. Y lo cierto es que sí hay fuentes que prohíben ir convenciendo a personas para que se conviertan al judaísmo, pero hay fuentes que dicen que debemos difundir las leyes noágidas, es decir, que debemos explicarle a los no judíos que ellos también tienen un rol como no judíos. Por eso es que les decía que en el video del rabino Garmón con el rabino Ishai Harari hay un matiz. Es decir, no somos proselitistas de ir buscando personas a que se conviertan, pero sí somos, se puede decir, proselitistas en cierto aspecto de difundir las leyes noágidas. No proselitistas para unir a las personas a que se conviertan, pero sí para unirlos a la idea del judaísmo. Porque los noágidas, los no judíos que cumplen estos estándares morales e ideológicos del judaísmo, en mi opinión, son parte del judaísmo sin que sean judíos. Entonces vamos a ver fuentes al respecto. El primer ejemplo que les quiero mostrar, esto lo trae Baalei Tosafot, que está en el Tratado de Yevamot, es del Talmud, un comentario que ellos hacen sobre una frase que está en el Talmud que dice así: desgracia tras desgracia vendrá para quienes acepten conversos.
una frase muy fuerte. Pero acá la explica Vale Tosafot, que dice, el rabino Yitzhak dijo, esto se refiere al caso en que se les persuade a los no judíos para que se conviertan, o cuando se aceptan de inmediato. O sea, endulzar las conversiones. El proselitismo de ir a buscar conversiones, eso hace que le traiga desgracia tras desgracia. Pero si ellos, o sea, los no judíos, se esfuerzan para convertirse, o sea, por su propia iniciativa, o sea, el no judío es el que se acerca al judaísmo y él es el que busca convertirse, tenemos la obligación de aceptarlos. Acá vemos como, sí, hay fuentes que prohíben el proselitismo para convertir personas en el judaísmo. Siguiente fuente. Esto es ya alajá, esto es no solamente el comentario alrededor del Talmud, sino ya el Psak Ilhati que dice, no se debe persuadir a los no judíos para que se conviertan, pero si se esfuerzan por convertirse, uno debe aceptarlos. La siguiente fuente la trae Harosh, paréntesis, ¿quién fue Harosh? Fue Rabbeinu Asher ben Yehiel, que él fue uno de los sabios del siglo XIII, que es una de las columnas principales que fijaron la halajá, es decir, la ley judía, como se concibe hoy en día. Es uno de los pilares que escogió el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch es como el libro que determinó el proceder de la ley judía hasta la actualidad, y el escritor de Shulchan Aruch escogió a los tres pilares que son Maimónides, el Rif y Harosh. Vamos a ver lo que dice Harosh al respecto. Dice, en cuanto a desgracia tras desgracia, vendrá para quienes acepten conversos. Dice, parece que esto se refiere específicamente a quienes los persuade con palabras para que se conviertan, o a quienes los aceptan de inmediato. Pero si ellos se esfuerzan por convertirse, uno debe aceptarlos. Lo mismo como vimos, es decir, sí hay fuentes alágicas sobre que no se debe convencer a personas para que se conviertan al judaísmo. Un paréntesis para los judíos que quieran revisar estas fuentes. Este es un fragmento, obviamente, porque es mucho más amplio cuando el Rosh te explica cosas. Por ejemplo, Harosh explica el caso de, por ejemplo, cuando un no judío fue donde Hillel y que le dijo que quería convertirse y aprender toda la Torah sobre un pie. Ellos analizan estos temas, o sea, no es que solo te comenta sin haber analizado una cantidad de fuentes antes. Lo que vimos hasta ahora, y ya les voy a mostrar más fuentes, es que los judíos tenemos prohibido ir a buscar personas a que se conviertan al judaísmo. Por lo tanto, no somos proselitistas. Lo que se dice es que si una persona se acerca al judaísmo, no hay que aceptarla de inmediato, como ustedes vieron, sino que hay que revisar, hay que en verdad constatar que la persona quiere convertirse, y por lo tanto, después de haber hecho ese proceso de no recibir de inmediato, se recibe a la persona que es conversa de brazos abiertos. Hay muchas fuentes en la Torah más que todo, y a lo largo del Talmud también, que hay que amar a los conversos. Entonces, para que sepan, también les aclaro eso. Yo no estoy en contra de los conversos, por el contrario, les doy un abrazo muy fuerte, un aplauso muy grande también por unirse al pueblo de Israel. Por otro lado, yo tampoco creo que el no judío tiene que aspirar a volverse judío. Yo también creo que los no judíos son importantes. Hashem también los creó porque también tienen un rol y también Hashem los ama. Entonces ahora viene una pregunta. ¿Qué significa que no se recibe al converso de inmediato? Aquí les muestro una alajá, es decir, nuevamente una ley judía que trae Maimónides, que dice así: ¿cómo se recibe a los conversos justos? Paréntesis. El Maimónides escribe Mekablin, recibe, porque Maimónides es muy cuidadoso, muy preciso con las palabras, porque él no parte de que hay que ir a buscar al converso, sino cómo se recibe. El converso es quien viene a convertirse. ¿Cómo se recibe a los conversos justos? Cuando alguien viene de entre los no judíos para convertirse, se le debe investigar. Y si no se encuentra ningún motivo oculto que invalide su intención, se le recibe. Es decir, el no judío viene, y si no se va a convertir porque tiene algún interés o porque, no sé, quiere cualquier cosa, ¿sí? Hay una serie de leyes, no me voy a meter ahora a la de conversiones, pero entienden que el hecho de que Maimónides discuta de qué tanto hay que revisar, qué tanto no, significa que los judíos no somos proselitistas, porque si fuéramos proselitistas, toda esta discusión no existiría. Porque simplemente alguien se quiere convertir, oh, bienvenido, como, no sé, en el cristianismo no, que los meten en agua, en el islam dice una frase y ya se vuelve musulmán, ¿sí? La shahada, que dice que Mahoma es el enviado de Alá y ya es musulmán. En el judaísmo no es así. Siguiente fuente, el Mordejai, también uno de los grandes legisladores sobre ley judía, dice: me parece quien viene ante nosotros para convertirse y sabemos que lo hace por algún beneficio personal, no debemos aceptarlo. Nuevamente, fíjense que el lenguaje, quien viene para convertirse y no debemos aceptarlo, significa que los judíos no somos proselitistas y que hay fuentes que niegan el proselitismo del judaísmo.
Siguiente fuente del Meiri, y esta es una fuente brutalmente antiproselitista, o sea, es lo opuesto al proselitismo, y eso que el Meiri en muchos casos es altamente permisivo, y dice así: siempre debe una persona abstenerse de aceptar conversos a menos que haya pasado por un examen exhaustivo de la manera en que fue explicado en este tratado. Esto es así porque quizás estén convirtiendo por alguna razón interesada y su intención no sea pura en absoluto. Bro, nadie me puede decir que esta no es una fuente anti-proselitista. O sea, nadie en su sano juicio me va a decir que el judaísmo tiene una campaña de proselitistas cuando les he mostrado legisladores judíos de los últimos, del milenio que ha pasado, que están diciéndote, no aceptes así como así, no somos proselitistas. Hay muchas más fuentes así, solo para decirles algunas de Alajá, que son como el Tur, en el Yoredea 268, en el Sefer Mitzvot Gadol, Lav 117, hay muchas. El factor común es que ellos utilizan este lenguaje de lekabel, de recibir conversos, y que la persona sheba leitgayer, en hebreo, la persona que viene a convertirse. Nuevamente, el mismo lenguaje evidencia, o sea, ya pensando más a nivel filológico, porque no sé si ustedes sabían que yo soy investigador en la academia, ya vamos a hablar un poco de eso, porque les vamos a mostrar algunos manuscritos del Talmud sobre la idea del proselitismo, pero eso demuestra incluso a nivel lingüístico que los judíos no somos proselitistas. Siguiente fuente, Aleitamar en el Tratado de Kiddushin dice: los conversos cuya conversión fue falsa y siguieron siendo idólatras una vez descubierta su mentira, no son considerados conversos en absoluto. De estos conversos impostores y fingidores, la nación ha sufrido, la nación judía, ¿sí? Ha sufrido en todas las generaciones, y nuestros sabios maldijeron a quienes los aceptaban sin haberlos examinado ni investigado meticulosamente las razones de su conversión. Conclusión, los judíos no somos proselitistas. Aquí les muestro otra fuente, que esto ya es más moderna. Este es uno de los rabinos de nuestro tiempo, que debo decir que este es uno de los rabinos más pluralistas de toda la ortodoxia moderna. Y él escribe: si el tribunal rabínico aceptara a quien no tiene la intención de cumplir con los mandamientos, esto dañaría al pueblo de Israel. Entonces, no tiene sentido decir que hemos sido o somos o lo que sea proselitistas, porque no lo somos. Y hay muchas fuentes, como les dije, que dicen eso. Y de hecho, en el Talmud hay incluso una frase bastante extrema que dice: nuestros maestros enseñaron, no se aceptan conversos en los días del Mesías. ¿Cómo me van a decir que, y yo he visto esto en redes sociales, algunos diciendo, no, en el judaísmo no hay fuentes que digan que no se hace proselitismo? Ahora les quiero mostrar un midrash que está en el Talmud, del cual algunos se cuelgan para tratar de decir que los judíos sí somos proselitistas, porque les aclaro que es un midrash, porque no es alajá. Midrash es más homilética, no es ley de práctica judía. La frase está en el Talmud, en el Tratado de Pesajim, y dice así: el rabino El Azar dijo, el santo bendito sea, o sea, Dios, exilió a Israel entre las naciones solo para que los conversos se unieran a ellos. Entonces toman esta frase y dicen, mira, claro, si el objetivo del exilio es que haya conversos, nosotros debemos cumplir ese objetivo del exilio, que es ir a buscar conversos, entonces debemos ser proselitistas. No, eso no dice la frase, y de hecho el lenguaje de la frase es muy preciso. Por eso dice, she itosfu, hay quienes dicen itosfu o itvasfu alem gerim. Ese es el verbo en cuestión. Es un verbo reflexivo. ¿Cómo así un verbo reflexivo? En hebreo y también en español, de hecho, hay una forma de verbo en la que el verbo recae sobre la persona. Es decir, no es que Israel va a agregar conversos, sino que los conversos mitvasfim, ellos son los que se agregan. Es decir, que la acción recae, nuevamente, no que Israel buscamos a conversos, sino que el comercio se agrega sobre Israel. Ese es el punto de esta frase, y a propósito, lo que les estoy diciendo fue después de haberme aconsejado entre grupos de rabinos de habla hispana, también entre académicos de la Universidad de Bar-Ilan, de la Facultad de Talmud, nada más y nada menos, y con algún par de hebraístas, una de la Universidad de Hebrea, y para los conocidos, este es la respuesta del profesor Avshalom Kor. El doctor Avshalom Kor es quizás el lingüista más prominente de toda nuestra generación. Yo lo conocí cuando tenía 15 años, cuando estuve en el concurso mundial de Biblia, y esta fue la respuesta que dio a mi pregunta. זאת צורת בניין התפעל מן גלגול של בניין התפעל בלשון חז"ל. La respuesta fue en hebreo, lo di para los entendidos, pero lo que le está diciendo es que esta es una forma de verbo que es reflexiva y que recae en general sobre las naciones. ¿Cómo sabemos esto? Acá uno de los rabinos que les dije que me aconsejé me mostró una de las otras fuentes, que esto es del Rav Nachman de Breslov, que es un sabio de hace un par de siglos, que escribe:
y tosfu veitrabu. Ambas son en verbo itpael nuevamente, que son reflexivos, que se asumen y se aumenten. Es decir, que la acción recae sobre las naciones. Les voy a mostrar algunos manuscritos donde uno podría pensar que no es así. Quiero hacerles un paréntesis y es que para los nuevos del canal, mi nombre es Yaakov Amar Rothstein. Yo no solamente soy rabino, ingeniero químico, sino que también soy investigador en la Academia Israelí. Y como soy investigador y tengo acceso a fuentes académicas de todo tipo, manuscritos, les quiero decir que el Talmud hoy en día tenemos una versión estandarizada que se tomó la versión Vilna, que es esta, la que está impresa. Pero antes había manuscritos y hay veces en los manuscritos uno puede ver ligeras variaciones. Les quiero mostrar una de las variaciones. Esto está en el manuscrito Kassel. Y lo que dice acá, el verbo es shetosifu aleem gerim. ¿Sí? Esto significa que agreguen sobre ellos conversos. ¿Qué significa? Que el verbo está como tosifu aleem, como es un verbo en plural, se refiere a que las naciones agregan nuevamente, incluso en las variaciones de los manuscritos, cuando el verbo sale diferente, también en las variaciones significa que es las naciones quienes agregan a los conversos. Este es otro manuscrito que encontré también, que se lee Maastricht, que paréntesis, vi varios manuscritos y en todos los manuscritos está como en el Talmud impreso. Solo les estoy mostrando las dos variaciones que encontré entre la media docena de manuscritos que estuve investigando. Y en este manuscrito sale un poco más raro que dice Shetusfu alem gerim. Esto también se puede entender como un reflexivo, porque es tusfu, ¿sí? Que se unan sobre ellos conversos. Nuevamente, el verbo recae sobre las naciones. Entonces, vemos que incluso este pasaje del Talmud que tratan de utilizar para decir que debemos hacer proselitismo, no, lo que dice es que las naciones se agregan sobre Israel y no que Israel agrega a los conversos. Hay que tener cuidado con eso. Y de hecho, lo que les acabo de decir, esa es la opinión también del Ben Ish Hai. Quizás les voy a mostrar ahorita la frase sobre eso porque él explica tal cual lo que les estoy diciendo. Pero un paréntesis, y esto no quería discutirlo tanto, pero les comparto que hubo otros como el Rabbi Tzadok Cohen Milublin en Pri Tzadik, en la Parashat Pará. Él y también Maran Ahida escribe esto, el Ramjal escribe esto, cuando comenta sobre un pasuk de Mijá. Escriben que incluso esta fuente no habla de conversos, sino que habla de otras cosas que no son conversos en sí. Entonces, para que sepan que incluso hubo pensadores en el judaísmo que lo llevaron aún más lejos para incluso decir que ni siquiera recogemos conversos. Solo, ese es un paréntesis, yo creo que la frase sí se refiere a conversos pshat, o sea, tal cual, pero para que sepan que incluso, para que vean qué tan no proselitistas somos, también existe esa postura. Les quiero mostrar ahora otra de las leyes que legisla Maimónides y dice así. Moisés, nuestro maestro, o sea, Moshe, no entregó la Torá y los mandamientos más que a Israel y cualquiera de las otras naciones que desee convertirse, pero a quien no desea convertirse, no se le obliga a aceptar la Torá y los mandamientos. Me pueden decir que somos proselitistas cuando el mismo Maimónides me está diciendo que no hay que ir a hacer proselitismo. Asimismo, Moisés, nuestro maestro, Moshe, ¿sí? El de la Biblia, ordenó por instrucción de Dios obligar a todos los habitantes del mundo a aceptar los mandamientos que se le ordenaron a los hijos de Noé, o sea, las leyes noágidas. Y cualquiera que no los acepte debe ser ejecutado. Un final un poco turbio, pero Maimónides acá me está diciendo dos cosas. No obligues a las personas, a los que no son judíos, no los obligues a cumplir las leyes del judaísmo, porque esas son herencia de Israel, Moashake y la Jacob. Pero a las naciones del mundo, oblígalos a cumplir las leyes noágidas, ¿sí? Luego hay una carta que tiene Maimónides, yo tengo un artículo académico también sobre esta carta, que es una respuesta a los alumnos de Rabbi Efraim, que es en el Shoot 149 de la editorial Blau, ¿sí? Porque la editorial Freishen es otro número, que él ahí escribe sobre esta ley y dice que no se debe permitir a las personas que no son judíos estudiar Torah. Pero eso es solo cuando tenemos Yad Kifa, es decir, cuando tenemos la posibilidad. Pero mientras tanto, si una persona que es cristiana y quiere aprender judaísmo para convertirse, se le enseña porque tiene el Tanaj, es el factor común, etcétera. No voy a hablar mucho de eso. Y bueno, sobre el final de esa frase de que hay que obligar y el que no cumpla las leyes no ágidas, hay que ejecutar. Hay varios poskim que obviamente explicaron que esto es muy fuerte. Obviamente se refiere quizás a los que están en el territorio que fue conquistado durante guerras o que como que tratan de contextualizar más las palabras para decir no se pongan a ejecutar gente, ¿sí? Ese es el punto. Pero el principio que se puede ver aquí es que Maimónides dice que la idea es que
no hay que convencer a las personas de que cumplan el judaísmo convirtiéndose, sino que el que se acerca y se convierte también para él es la Torá, pero para las naciones son las leyes noágidas. Y ese sí es un ideal para la cosmovisión del judaísmo. Por eso a mí me sorprende ver en redes sociales uno, dos, tres rabinos diciendo las leyes noágidas son completamente irrelevantes. Entonces dicen, no, bueno, convirtamos a todo el mundo por eso, o enseñémosles Kabbalah a las personas, o yo qué sé, siendo que no son los principios que hablaron el judaísmo. De hecho, y aquí entre nos, a mí algo que no me gusta en lo absoluto de las fuentes de la Kabbalah es la forma tan, no voy a decir racista, pero tan grave como ven a los no judíos. Como son Tamtzit Klipat Atumá y son de Klipat Noga y términos cabalistas que no les voy a traducir porque ustedes no quieren saberlo, porque sé que la mayoría de los que ven esto son personas que no son judíos. A mí no me agradan esas fuentes. Y por eso a mí me sorprende que siendo que hay fuentes en la Kabbalah, en el Zohar, por ejemplo, dice que no se puede enseñar Torah a personas que no son judíos. Por eso a mí me sorprende que estas personas le proponen a las personas, no, bueno, vamos a estudiar todas estas cosas, siendo que lo que sí hay ideal es de cumplir las leyes noágidas. Les muestro la siguiente fuente, eso es Tosafot en el Tratado de Hagigah, del Talmud. Y dice, hay una frase que dice, un no judío que se ocupa del estudio de la Torah es merecedor de pena capital. De ahí lo saca Maimónides, sobre la pena capital del que estudia Torah. Y quien le enseña, o sea, quien enseña Torah a las personas que no son judíos, está transgrediendo de poner un obstáculo delante de un ciego. Porque si ellos no deben estudiar Torah y tú enseñas Torah a un no judío, entonces supuestamente estás transgrediendo esto. Y si dijeras que se refiere a las 7 leyes no ágidas, que son las leyes de las naciones, por las cuales no es merecedor de pena capital, como dice el Talmud, entonces ahí es una mitzvah entregárselas a ellos. O sea, ¿qué está diciendo acá Tosafot? Prohibido enseñar Torah a los no judíos, pero es una mitzvah, una obligación enseñar las leyes no ágidas. Así escribe Tosafot. Entonces, cuando me preguntan si los judíos no somos proselitistas, entonces por eso les dije, hay un matiz. No buscamos que las personas se conviertan al judaísmo, pero sí hay fuentes que nos dicen y nos llevan y nos empujan. Ya vieron Maimónides de que hay que obligar a las naciones. Suena un poco extremo. Al parecer es por el contexto de Maimónides. Maimónides parte de su pensamiento es desarrollado de filósofos como Abu Nasser al-Farabi, de Ibn Sina, que son filósofos islámicos. Entonces, no es de sorprender que él tenga una idea, digamos, universalista de este estilo, que esto es Maimónides, pero Baalei Tosafot son del mundo ashkenazí, que es lo opuesto a esta idea, y ellos te escriben que es una mitzvah, una obligación enseñar las leyes no ágidas a los no judíos, no enseñarle las leyes de Israel, no enseñar judaísmo per se, sino leyes no ágidas, que las leyes no ágidas, nuevamente, en mi opinión, son judaísmo también. ¿De dónde Baalei Tosafot, esa fuente que les acabo de mostrar, sacan eso? Pues del Talmud. El Talmud lo dice, esta es una discusión en el Tratado de Sanedrín. Dice, el rabino Yohanan dijo, un no judío que se dedica al estudio de la Torá es merecedor de la pena capital, porque está escrito, la Torá nos la prescribió Moisés como herencia para la congregación de Jacob. Para nosotros es una herencia y no para ellos. Es decir, la Torá fue entregada a Israel. Pero acá hay una objeción. Traen a otro rabino, que es Rabbi Meir, y él solía decir, ¿de dónde sabemos que incluso un no judío que se dedica al estudio de la Torá es como el sumo sacerdote? Imagínense, que tanto que el no judío si estudia Torá es como el sumo sacerdote, y él acá trae el versículo para justificar lo que está diciendo y dice, aprendes que incluso un no judío que se dedica al estudio de la Torá es como un sumo sacerdote. Entonces, ¿qué hacemos? Hay dos posturas. Rabbi Yohanan y Rabbi Meir. Uno dice que si el no judío que estudia Torah tiene pena de muerte, pero el otro dice que no, que el no judío que estudia Torah es como el sumo sacerdote. Entonces es contradictorio, ¿verdad? No, el Talmud concilia ambas sus posturas diciendo, ahí se refiere a las 7 leyes que le corresponden. Así concluye esta, digamos, discusión entre estos dos sabios, que Rabbi Meir cuando dice que el no judío que estudia Torah es como el sumo sacerdote, se refiere cuando el no judío estudia las leyes no ágidas, las leyes de ellos, de las naciones, es como el sumo sacerdote. A eso se refiere. Y significa que la postura de Rabbi Yohanan sigue siendo correcta. El principio aquí, para no decir que hay que ir ejecutando a personas porque estudiaron Torah, sino el principio aquí es que en la Torah, las leyes del judaísmo en sí, es para Israel. Y para las naciones se le considera como el sumo sacerdote si cumplen las leyes noágidas. Si me entienden, como fuente tras fuente va hablando de ese tema, de la importancia de las leyes noágidas. Otra fuente de Maimónides que dice,
un no judío que se dedica al estudio de la Torá es merecedor de la pena capital. No debe dedicarse más que a sus 7 leyes únicamente. Ahí Maimónides legisla como la opinión de Rabbi Hanan y como la opinión de Sanedrin en general. La siguiente ley dice, porque esto es, ustedes ven en el Judajim 10, la ley número 9 y la ley número 10, la alajá 10, dice, un hijo de Noé, es decir, un noágida, que desea realizar un mandamiento entre los demás mandamientos de la Torah para recibir recompensa, no se le debe impedir que lo haga según sus leyes. ¿What? ¿Cómo así? Maimónides se está contradiciendo porque, ¿cómo me puedes decir por un lado que si una persona que no es judía y estudia la Torah tiene pena capital, pero luego en la siguiente ley me está diciendo que si un noágida quiere cumplir la Torah o tomar alguna ley de la Torah, tiene recompensa y no se le puede evitar que lo haga? Porque aquí el lenguaje es ese, que si una persona es noágida, ya está dentro de este pacto que tiene Dios con la humanidad, está dentro del umbral del judaísmo y por eso sus horizontes frente al judaísmo son más amplios. Una persona que es un idólatra, que no cree ni siquiera en los principios del judaísmo, ¿cómo le vas a permitir hacer las cuestiones del judaísmo si ni siquiera cumple los fundamentos del judaísmo? Ese es el punto ahí. Es por eso que utiliza un lenguaje muy propio y esto es lo que les acabo de explicar, lo explica el Hatam Sofer. Por eso Maimónides ahí explica esta diferencia entre ellos dos. Esto es nuevamente de Hagosh, que les expliqué que es uno de los pilares que fijaron la ley judía como se concibe hoy en día, que es, dice, y si te preguntas, ¿acaso se refiere a enseñarles sus 7 leyes? Ya dijimos ahí que es una mitzvah enseñarles sus preceptos. No solamente que se permite, ese es el punto acá, no solamente está permitido enseñarles, es una mitzvah, es una obligación. Los judíos tenemos que enseñarles las leyes noajías a las personas, según lo que escribe Hagosh. Siguiente fuente, Gvurot Yitzhak, dice, respecto a las 7 leyes propias de los no judíos, o sea, las leyes noajías, existe un precepto de enseñárselos, ya que incluso no judío que se dedica al estudio de la Torá es considerado como un sumo sacerdote. Y puesto que es como un sumo sacerdote, no solo que no está prohibido enseñarle, sino que al contrario, es una obligación enseñarle. ¿Sí me entienden? Este es totalmente cambia el paradigma, porque significa que sí hay fuentes proselitistas del judaísmo, pero no para convertir. Hay fuentes proselitistas para explicar las leyes noágidas. Ese es uno de los puntos, por eso les dije del matiz. Siguiente fuente que les quiero mostrar, el Meshech Chochma, comentando en la Parashat Bezrat HaBerachá, dice, aunque no se obliga a las naciones a convertirse, sí se les obliga a cumplir las 7 leyes, las leyes noágidas. Porque esto es simplemente el mandamiento del orden y el reconocimiento del Creador. A mí esta cita me parece que refleja y encapsula lo que hemos hablado. Básicamente dice, no seas proselitista de convertir a las naciones, pero sí debes obligar, y es el término que utiliza la KOF, a que cumplan las leyes noágidas, porque eso es lo que los conecta con el Creador. Y eso es lo que les estaba tratando de decir al principio del video. Los no judíos también se pueden conectar con Dios y no tienen que convertirse al judaísmo para lograrlo. Y esta es la diferencia tan brutal que hay con ideologías como el cristianismo y el islam, que ellos creen que la única forma en que tienes una salvación es si tú perteneces a su religión o a su denominación. El judaísmo no. El judaísmo parte de que todas las naciones tienen un rol, todas las naciones tienen un camino y una forma de hacerlo, pero están las leyes noágidas, que ese es el marco en donde debe actuarse, donde el ser humano actúa para que se logre este pacto con Dios. Ahora les voy a mostrar la siguiente fuente, que recuerdan que les había mencionado que hay algunos que trataban de explicar que lo que dice Maimónides quizás es en contextos de guerra, de que si conquistas o sales a la guerra debes obligar a que cumplan leyes noágidas. Les voy a mostrar una fuente, esto está en Mishpat HaMeluchá y dice, aunque existe sobre nosotros el precepto de obligar a todos los habitantes del mundo a aceptar las 7 leyes noágidas, es una mitzvah particular. Es de tal manera que cada individuo puede obligar, es decir, cada judío tiene esta obligación, no es por contextos de guerra. O sea, pero no existe la obligación de guerra por esto, para ponernos en riesgo, a menos que sea por la orden del rey o con el consentimiento del Sanedrín. Es decir, no hay que, como si es que Maimónides que hay que hacer que las naciones cumplan las leyes noáquidas, no hay que ir a la guerra por esto, pero sí existe una obligación de todo judío de imponer las leyes noágidas. Lo de imponer es un lenguaje que hay que tener cuidado y esto lo explica el Rebbe Chabad, de que imponer no significa violentamente, también puede ser por convencimiento, es una, entre comillas, imponer, o sea, como que utiliza un poco la lingüística para explicar que el punto no es tanto de te voy a obligar, cumple las leyes noágidas o vas a ver, no, no es eso, no es tomar ahora a rehenes, sino que el punto es de
difundir, de explicar, de la importancia de que la humanidad cumpla las leyes noágidas. Ese es el punto acá sobre este tema, y el que esté interesado, este libro me lo dio personalmente el rabino Dr. Michael Schulman, que lo que él hizo es que él recopiló las charlas que dio el Rebbe de Lubavitch, bendita sea su memoria, sobre el tema de las leyes noágidas. Y en ese libro, en los primeros capítulos, habla sobre este tema, sobre que obligar a las naciones debe ser entendido no como ponerse a forzar a las naciones, sino a explicar a las naciones, que esa es una forma en la que debemos cumplirlo en todo caso los judíos en nuestra generación. Y paréntesis, el rey de Lubavitch era hasídico, yo no soy hasídico, pero para que vean que este espectro viene desde el Talmud y los tosafistas, y pasa por Maimónides y por todos esos legisladores que muchos de ellos no son hasídicos, pero particularmente en el mundo hasídico las leyes no ágidas y ser difundidas por las naciones toma un volumen muy importante, porque hay muchos grupos hasídicos desde Satmer, pasando por Breslev y Chabad, que son grupos, ¿sí?, que ellos están de acuerdo en que hay que difundir las leyes noágidas de forma activa. Pero nuevamente, esto no es solamente el mundo hasídico. En general, las fuentes, como hemos visto, hablan de eso. Ahora les voy a mostrar la siguiente fuente, que es en verdad mind blow, o sea, vuela la cabeza, porque ¿qué tanto el judaísmo no es proselitista? Entonces Maimónides nos dice esto: si una persona era menor cuando el tribunal lo sumergió para convertirlo, o sea, en una mikve, y lo convirtieron cuando niño, porque sus papás querían convertir a la familia y lo convirtieron, él puede rechazar la conversión cuando llegue a la mayoría de edad y quedarse solo como un Ger Toshav. Ger Toshav es como los noágidas que tienen permiso de vivir en la tierra de Israel. ¿Ustedes entienden el nivel? Las conversiones en general no tienen vuelta atrás. Vimos que si tienen vuelta atrás, que vimos esa fuente que dice que si una persona se convirtió con una intención que no era la correcta, entonces su conversión es falsa. Bueno, pero acá me está diciendo Maimónides que si una persona llega a la edad en que él puede decidir por su destino, es decir, la adultez, la mayoría de edad, y él decide que no quiere ser judío y que a él lo forzaron a ser judío cuando era niño, porque cuando era niño él no decidió, sino que o sus padres decidieron por él, o yo no sé, era un huérfano, no lo sé, y lo convirtieron al judaísmo. Cuando él ya puede escoger, él puede escoger no ser judío. Imagínense, ¿cómo me pueden decir que no hay fuentes contra el proselitismo, que los judíos somos proselitistas, cuando tienen fuentes como esta, que una persona puede descartar el hecho de que lo convirtieron cuando no quería convertirse? ¿Sí me entienden? El antiproselitismo. Escribe Maimónides, eso sí, pero una vez que llega a la mayoría de edad y no protesta en este momento, ya no puede retractarse, sino que se considera un converso pleno porque ya lo aceptó, o sea, ya una vez sí es judío y ya es por conciencia y él admite que es judío, ya pasaron 20 años después y dice, no, ya no quiero ser judío, ya ahí sí no hay vuelta atrás porque una vez eres judío para siempre. Acá está el comentario de Ben Ish Chai, les había mencionado sobre ese pasaje del Talmud de que explicamos lingüísticamente con manuscritos, dice, nuestros sabios dijeron, Israel no fue exiliado entre las naciones, sino para que se sumaran conversos a ellos. O sea, la intención es que se sumen a ustedes conversos, ¿sí? Yusfu. Es decir, que los conversos son aquellos que hacen la acción de unirse a Israel, que sean tan íntegros como ustedes. Y no es necesario que ustedes, Israel, los judíos, no es necesario que ustedes se exilien entre los pueblos por este motivo, sino que incluso en tiempos en que se suman conversos, Dios los bendecirá a ustedes como les prometió para que habiten seguros en su tierra. ¿Qué está diciendo acá el Ben Ish Chai? Que también Ben Ish Chai, de los grandes legisladores, todo esto, exégetas gigante, te está diciendo que si el Talmud dijo que el rol del exilio era que los conversos se unieran a Israel, te está diciendo, no significa que tienes que salir al exilio, nada que ver, no tienes que ir a hacer esto, significa que incluso cuando hay un proselitismo sin querer del judaísmo, por estar en el exilio, hay personas que se unen a Israel, el Ben Ish Chai te está diciendo, no hay que hacerlo de forma activa ni siquiera el exilio para por esto es activo. Acá Sefer Mitzvot Gadol, acá tiene la fuente que dice, así siembra Dios a Israel en las tierras, en el exilio, para que se les sumen conversos. Pero todo el tiempo que se comporten con ellos con engaño, ¿quién se apegará a ellos? O sea, ¿qué quiere decir esta frase? El punto no es que convenzamos a las personas que se conviertan al judaísmo, sino que hay que comportarse bien. ¿Por qué? Porque el buen comportamiento hace que las personas admiren al judaísmo y quieran convertirse. Es decir, que las personas que se acercan al judaísmo es porque admiran al judaísmo o porque admiran al judío. Es por eso. Es esa chispa que se detona. Porque lo que te está diciendo esa fuente que les acabo de mostrar y que les pongo otra vez en pantalla es que el punto es que si tú estás
rodeado de personas que no son judíos, compórtate bien, porque esto hace que las personas tengan una buena opinión del judaísmo, al punto en que se van a sumar. Orjot Tzadikim, esta misma idea la trae, dice, Dios dispersó a Israel por las tierras, o sea, en el exilio, para que se sumaran a ellos conversos. Y siempre que se comporten con ellos sin engaño, ellos se adherirán a ellos. Es la misma idea. Si nos portamos bien, hacemos un buen ejemplo y las personas se quieren convertir. No porque los convencemos a que se conviertan, sino porque nuestro comportamiento como judíos hace que las personas tengan admiración y se quieran convertir. Nuevamente, no hay proselitismo. Lo que es una causa y efecto del comportamiento o de lo que inspira el judío o el judaísmo. Siguiente fuente que les muestro son acá fuentes más hasídicas. Les digo esto porque vi a una persona que pertenece también a un grupo hasídico, no importa cuál, diciendo que sí, hay que hacer proselitismo, hay que devolver a mis hermanos de la casa perdida de, yo qué sé, que es por sefaradís, que sefarditas, como dicen, que están perdidos entre las naciones. Bueno, no, vamos a ver fuentes hasídicas lo que dice. Sobre la frase que dijimos de que Israel no fue exiliada a otras naciones, sino para que se sumaran conversos a ellos. Y a primera vista, ¿acaso Israel debe ir al exilio por causa de los conversos? Hubiera sido más apropiado que las naciones vinieran a Israel por su propia cuenta y se convirtieran allí. Pero el asunto es que esa chispa sagrada que hay en ellos es la que despierta convertirse. En esta fuente del Rav Elimelech de Ligenz, que nuevamente es uno de los pilares de una de las ramas principales del movimiento hasídico, adoptamos misma idea del comportamiento del pueblo judío. Acá les muestro otra fuente. Dice, solo a través de ver y observar a Israel, de la santidad de Israel, se otorga fuerza, intensificación y despertar la chispa sagrada que hay en ellos para que se conviertan. Es decir, el deseo viene por parte de las personas para que se quieran convertir. No es algo activo en nosotros. Siguiente fuente. Y Moshe, nuestro maestro, que descansa en paz, escribió la Torá sobre las piedras de manera muy clara en 70 idiomas. O sea, hay un factor universal en el escribir la Torá. Pero él no fue a entregárselas a ellos, no fue a entregarle la Torah a las naciones de forma activa, es decir, no fue a predicar, no fue a hacer proselitismo, sino que las escribió sobre las piedras y las dejó disponibles, o como efkera, como las dejó ahí para quien quisiera. Y ellos, las naciones, por iniciativa propia, enviaron escribas y las copiaron. Significa que nuevamente no hay un factor proselitista del tema de las conversiones y todo esto. Y les voy a mostrar la última fuente para ir concluyendo el video, porque ustedes ya vieron que las fuentes dicen que incluso la frase de que Israel salgamos al exilio para que haya conversos es un midrash, y no por eso debemos buscar el exilio, es decir, tampoco eso debe ser proactivo. Y también dice que no, es porque nos tenemos que portar bien, ese es el punto, y que como nos portamos bien, eso inspira que haya personas que se conviertan. Te están tratando de explicar que no hay proselitismo, no seas proselitista al judío, ¿sí? Las personas, si les gusta la Torah, vengan. Nosotros no somos como esas religiones del mundo que sí son proselitistas, pero hay una fuente que les quiero mostrar que es muy impactante y es Yahin. En el Pirkei Avot dice, los conversos mencionados en Pesajim, o sea, en esa frase que vimos del Midrash de que no salió Israel al exilio, sino para que se sumen a ellos conversos, esos conversos se refiere a que las naciones se aprendan de sus acciones, o sea, que Israel nos portamos bien y de su fe, para que se conviertan en algo parecido a los Gerei Toshav. Nuevamente, Ger Toshav son aquellas personas que son noágidas, que tienen permiso de vivir en la tierra de Israel. Algo parecido a los Ger Toshav significa noágidas, o sea, entonces, básicamente, Yahin, y esta es una fuente que me impacta mucho, pero para que vean hasta qué punto puede llegar la exégesis, que esa frase que vimos ni siquiera habla de conversos en sí. Habla, y les recuerdo, hubo quienes dijeron, como por ejemplo, está en el Ari, que habla de los Nitzotzot, que están en la Klipatanoga para traerlos porque ahí está la Kdusha, cosas de Kabbalah y cosas así. Pero esta frase en particular está diciendo que no se refiere a conversos, sino que se refiere a no ágidas, básicamente, que el rol de Israel en el exilio es para que las personas se inspiren del judaísmo y se vuelvan no ágidas. Es lo que está diciendo en otras palabras. Entonces, solo para que vean ese dato, hay mucho que hablar de este tema. Por ejemplo, hay un midrash de que decía que Abraham, nuestro patriarca, le hacía almas en Harán. Entonces, hacía almas en Harán, como así, que convertía a personas, tratan de hacer un anacronismo, ¿sí? Entonces, como sí, entonces Abraham, nuestro patriarca, hacía proselitismo. Sobre esta fuente y muchas más, también voy a hacer video, Besrat Hashem, que esta fuente, por ejemplo, solo como dato curioso, darles una probadita de lo que se acerca. Maimónides en su Sefer Mitzvot, en el libro de los preceptos, la mitzvah número 3, él trae esto para explicar sobre el amor a Dios, es decir, él está explicando sobre una facción universal del judaísmo, pero a la vez legislando que no hay que convertir personas o no convencerlos a que se conviertan, pero sí a que sean no ágidas. Hay mucho que hablar del tema y
lo que sí quiero cerrar este video es que yo no creo que hay que cerrarle las puertas a los conversos. Por el contrario, sí hay que ser cuidadosos, como lo dicen nuestras fuentes, pero los judíos, a pesar de no ser proselitistas, no debemos endulzar las conversiones. También creo que las personas que quieren ser parte del pueblo de Israel, sí debemos evaluar bien cómo hacer esto de forma en que no seamos rígidos, que seamos buenos en esto. Al final de cuentas, la Torah nos dice muchas veces amar al converso y es uno de los preceptos que debemos tener en cuenta. Eso por un lado. Y por otro lado, recordar, y esto le digo a todos mis amigos judíos que están viendo este video y también a los no judíos que están viendo esto, especialmente, la importancia de las leyes no ágidas. Las leyes no ágidas vimos que es un gran fundamento en nuestras fuentes, que eso sí es una aspiración del judaísmo y que Bezrat Hashem así se cumplan las palabras del profeta, que aquel día las naciones van a venir y van a querer aprender de nuestros caminos, y muchos de los sabios, de los grandes rabinos de Israel en la actualidad, desde el Rav Mordejai Eliyahu, el Rav Ovadia, lo toma así el Rav Lau, lo interpretaron así, que esas profecías se refieren a las leyes no ágidas, y de eso también, no solamente ya tengo un video, pero lo volveré a sacar, de que el objetivo es que haya este conocimiento universal a través de la Torah, sin la necesidad de pretender que todos tienen que convertirse al judaísmo. ¿Listo? Les envío un fuerte saludo desde Israel y éxitos.